Muy buenos días, amable audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Esta mañana nuevamente con ustedes para traer conocimiento que deriva de la práctica investigativa de las personas que son invitadas a este espacio, que comparten con nosotros sus saberes para poder tener más ciencia para el pueblo. Esta mañana nos acompaña un querido amigo. Él ha venido con nosotros, con la universidad y con muchas de las que hacen parte de una red colombiana que proyecta un objetivo de formación en investigación. Ha venido trabajando hombro a hombro por este bonito objetivo. Se trata de Juan María Ramírez y está aquí para que él sea quien se presente, quien nos dé a conocer de sus andanzas, de sus recorridos y de sus tejidos. Bienvenido, Juan María. Muy buenos días, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la audiencia del programa que en este momento se está transmitiendo. Me parece extraordinario la labor que se hace, que has hecho a nivel de la presencia de la investigación y ya en lo que tiene que ver con la creación de un programa radial. En esa perspectiva, bueno, soy Juan María Ramírez Vélez, mi formación es de sociólogo. Siempre he sido una persona inquieta frente a lo social y, digamos, haciendo mediaciones a nivel de los barrios, del barrio, con el deporte inicialmente, y ya después, cuando comencé, hace ya muchos años, en 1981, a estudiar sociología, lo primero que ocurrió fue tomar una decisión con respecto a la vinculación de la investigación. Yo era muy deportista, futbolista, y normalmente los torneos en la liga se juegan los fines de semana. Entonces me tocó decidir por el fútbol o por la investigación, porque yo soy egresado de Bolivariana y nos daban mucha oportunidad. En ese momento no existían los semilleros de investigación, pero sí docentes muy comprometidos que iban generando unos procesos de inclusión de los estudiantes. Entonces, a partir de la inquietud, yo me fui vinculando a esos procesos y con el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Investigación de Bolivariana se empezaron a generar procesos investigativos. Y es así como en las primeras etapas, como recolector de información, como encuestador, fui llegando con un gran deseo, por ejemplo, un estudio que se hizo en los barrios del centro de la ciudad, porque se planeaba la construcción del túnel que iba a Río Negro por todo Buenos Aires, digamos Ayacucho para arriba. Entonces se hizo un estudio en esos barrios, el impacto que generaría, y ahí participé como encuestador. Incluso, y ese dinero que recogí, que me pagaron allá en el Centro de Investigación, sirvió para que fuera al Congreso Nacional de Sociología en la ciudad de Cali, en la Universidad del Valle. Entonces, ese fue el inicio y desde ahí vengo haciendo un diálogo permanente entre la investigación y la docencia. Mira, qué bonita esa historia. O sea, tenemos allí los primeros pasos de la investigación para que podamos hoy conectarnos a través del túnel que ha permitido acercarnos un poco más del oriente a la ciudad de Medellín y que haya sido tu parte de ese proceso en lo que quizá hoy llamamos auxiliares de investigación, pero que dieron pie a lo que son los semilleros de investigación en Colombia. Incluso, perdona, y en ese momento ni siquiera era auxiliar, sino que era estudiante de los primeros semestres de sociología. Entonces, convocatorias para recolectores de información como encuestadores, y le pagaban a uno porque era investigación alguna contratada. Ya después, en la medida en que me fueron conociendo, sí me fui vinculando como asistente y como auxiliares, y después como asistente de investigación, como investigador. Bonito. Mira, hasta dónde se ha llevado la investigación. Y precisamente si hay algo que por lo cual se caracteriza a nuestro invitado el día de hoy es por ser un caminante. Él es una persona que se camina a Medellín, que se conoce todos los rincones de Medellín con todas y sus digamos, bonitas, digamos, coexistencias, llamémosle. Claro. Y todos los recovecos y todas las cosas, y digamos,
generando un sentido de pertenencia como observador, como interlocutor de la gente. Y lo que estás diciendo, caminante de la ciudad, incluso yo me defino con dos palabras, caminante y sembrador. Y digamos, en esa perspectiva me llamó mucho la atención la ciudad, la he estudiado, la he recorrido, la he conocido, también ya generando procesos con habitantes de la calle en un momento determinado. Incluso hay una anécdota frente a eso, cuando se me escapa el nombre, esta investigadora de la Universidad de Antioquia, la Eumelia Galeano, Eumelia. hizo la pasantía, su trabajo de investigación fue sobre los habitantes del centro de la ciudad, y entonces y con los niños. Y yo estaba al frente de un trabajo con una fundación, con una corporación, que íbamos los jueves por la noche a compartir con los habitantes de la calle. Ahí se vinculó la San Buenaventura con el consultorio psicológico y se formaron varias personas de diferentes programas, era un trabajo interdisciplinario. Y ya cuando terminó su trabajo y lo presentó a la Universidad de Antioquia, me llamó la Universidad de Antioquia para que yo fuera el evaluador del trabajo de Eumelia Galeano en su pasantía investigativa. Qué bonito eso, porque Eumelia ha representado también un ícono, digamos, en lo que es las rutas metodológicas, y ha aportado a los metodólogos mucho de sus saberes, ¿cierto? Como ven, esos recorridos no solamente han traído obras de infraestructura de esos primeros pasos, sino también epistemología para poder hacer investigación. ¿Qué es la epistemología? Es algo que tiene que ver con esas formas de acercarse al conocimiento, querida audiencia. O sea, es eso que nosotros tenemos hoy en saberes, en tecnología, ha recorrido unos caminos, y a esos caminos, a esos tipos de caminos para llegar al saber, de eso se encarga la epistemología. Hoy tenemos entonces que preguntarte qué has seguido, cuál ha sido como esa máxima que tú podrías compartir en este programa en relación con la investigación. Creo que la máxima viene a ser el tratar de integrar el conocimiento, la investigación a la vida. Y acá de pronto recordando a un autor que aportó en las ciencias sociales, que ya está anciano, Ezequiel Anderé, buscaba esa relación entre el conocimiento y la sabiduría. Creo que es generar y sembrar esperanza de vida. Y en esa perspectiva, creo que lo que nosotros hacemos, también tú, por ejemplo, con las infancias, lo que hacen muchas de las personas integrantes de Red Cols y la Red Colombiana de Semilleros de Investigación en el Nodo Antioquia, viene a ser en esa perspectiva y se va dando un testimonio y se va recogiendo. Para mí la vida viene a ser en la trayectoria histórica como una carrera de relevos, donde a algunos les ha correspondido un trayecto y a nosotros otro trayecto y otros nos van a suceder. Entonces en esa parte viene a ser un esfuerzo máximo con una convicción. Y ahí la investigación no es solamente el conocimiento, no es simplemente aportar en la parte intelectual, sino aportar en todas las dimensiones del ser humano, en la parte afectiva, en la parte de la voluntad, en la parte intelectual. O sea, digamos que se convierte en un proyecto y un estilo de vida, fundamentalmente creyendo profundamente en el ser humano. Yo creo que ahí has dado en un punto muy importante. Teníamos hace 8 días a una persona encantadora que hablaba de unas huertas urbanas comunitarias medicinales. Esta persona que tú amablemente nos contactaste siembra otro tipo de esperanzas y conecta ese espacio de sembrar, de cultivar, de ser cultora de esas plantas ancestrales, de esas plantas que les permiten la reconciliación, diría yo, social con la tierra. Hoy nos traes tú también otra forma de ser cultor, de ser sembrador. También considero que hemos sido cultores en estos trasegares por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación.
Y allí Juan María ha representado la voz que, como pueden ustedes escuchar, trae de los grandes filósofos, trae de las bibliotecas que tiene como en su mente todos esos aportes y conocimientos, pero también trae la voz legitimadora de procesos. Él es, y hoy lo mencionó, hacemos parte de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, y él funge como un controlador de cómo nos comportamos internamente en esta labor de cultivar esperanza, de cultivar, digamos, fortalezas para desarrollar habilidades investigativas con las personas de la red. Entonces, hablemos un poco de eso. Háblanos de qué ha significado ese trabajar hombro a hombro con tantas personas y voluntariado para sacar adelante un sueño de red, un tejido social que hoy se proyecta a escenarios internacionales con grandes reconocimientos y diría yo con grandes talentos, renueva comunidad científica nacional e internacional. Claro, Blanca, con todo el gusto. Mira, yo, en la trayectoria yo y decía, inicialmente cuando yo me formé universitariamente no existían los semilleros de investigación. Ya después fueron apareciendo y me llamó la atención, porque ahí encontré un referente, digamos, de lo que aprendí con mis maestros, pero también ya desplegándolo con los estudiantes, con los compañeros. Particularmente, yo me vinculé a Uniminuto, ¿cierto? Soy el delegado institucional de Uniminuto y ya llevo 20 años como docente. Inicialmente llegué como director de investigación del programa de trabajo social y después fui director del centro de investigación de Uniminuto. Y ahí fue cuando yo hice los primeros encuentros para que Red Colsi, para que Uniminuto se vinculara a Red Colsi y ya lleva una trayectoria de varios años. ¿Qué ha significado eso? Ha significado, pues, como tú señalas, el nombre de la red, que significa una red, un vínculo que teje los encuentros humanos desde diferentes perspectivas. Ahí entonces ha sido una convivencia donde con diferentes características, la cuestión no ha sido lineal simplemente y viene a ser un paraíso, viene a ser más lo que decía Stanislao Zuleta en el elogio de la dificultad, siquiera que nos sacaron del paraíso para poder caminar y digamos que la vida tiene eso, obstáculos, tiene logros, tiene felicidades, tiene propuestas, expectativas. Entonces, en esa trayectoria ha habido el encuentro con unas personas maravillosas con diferentes características, la diversidad, no solamente de las propuestas de diferentes áreas del conocimiento, sino de una multitud de proyectos, de expectativas, y he visto crecer y desarrollarse personas que comenzaron incluso cuando el esfuerzo que tú has hecho y la convicción con la cual has convocado las infancias investigadoras desde niños, y ya varios de esos niños tienen doctorado y digamos que se formaron ahí y los va viendo uno consolidados. Cuando yo digo esa convivencia, no significa es el proyecto de vida unidimensional, sino con muchas dimensiones, con una variedad. Viene a ser, tomabas ahorita y recordabas a Daniela que la invitaste la semana pasada con las huertas. La vida como un jardín, y viene a ser eso, donde hay la existencia de una diversidad de plantas con características distintas, unas florecen de unos colores, otras de otros colores, otras son, por ejemplo, aromáticas, otras son arbustos, otras son árboles, otras son hierbas, pero todas están dentro de ese espacio conviviendo. Y digamos que en última instancia, para mí, tú hablabas también de la parte epistemológica, yo leo el conocimiento y la vida como una posibilidad de leer los contextos y leer los textos. Y en esa perspectiva, digamos, con una riqueza en la cual dentro de las experiencias, los eventos que hace Red Colsi y las convocatorias, uno está interactuando con personas, muchas de ellas desde las instituciones educativas de diferentes niveles, pero también con otras personas en diferentes lugares.
del territorio departamental, nacional e internacional. O sea, la parte epistemológica no viene a ser simplemente en los términos del conocimiento científico, a pesar de que tiene una relación con la filosofía y la ciencia, sino en la perspectiva de las posibilidades del ser humano de poder reflexionar, poder pensar, y pensar no es solamente lo intelectual, sino la confluencia de todas sus capacidades para llegar a actuar y proyectarse en la vida. Y uno encuentra personas con toda una sabiduría que muchas veces ni siquiera tienen estudios, no han pasado por instituciones educativas. Tiene razón, o sea, ser investigador no necesariamente involucra estar institucionalizado, ni haber pasado por todas las instancias universitarias. Tenemos personas en el marco de los semilleros de investigación que han sido incluso sacados por las lógicas de salud, de no poder escribir, de no poder leer los grafos que nosotros queremos, y estas personas han logrado adelantar proyectos que otros, con no todas las posibilidades, nunca lo lograríamos. Estas personas que alguna vez yo llamé en uno de mis escritos capaces de desarrollar lectonaturaleza. Y eso que tú has llamado como lectura de contextos, en este caso era exactamente de desarrollar esa capacidad de abrir las páginas de la naturaleza y contemplar en ellas todas esas características y especificidades que el ojo humano normal y formado institucionalmente jamás haría. Y aún con una, digamos que con una agravante mejor que es carecer de una posibilidad mental de leer y escribir. O sea, era exactamente una persona con esa discapacidad, pero que logró mostrar que hay otras formas, otros caminos para el aprendizaje, y justamente fue el camino del semillero de investigación, que lo acogió, que le brindó la oportunidad de ser escuchado, de ser reconocido como un investigador capaz de leer la naturaleza, y que luego, gracias a su trabajo, permitió la identificación de especies de mariposas en el Retiro. Entonces, eso nos muestra que eso que tú haces, labor diaria, peripatetia en la ciudad de Medellín. Peripatetear. Ajá, ha logrado abrir las páginas de la ciudad para conocer cada uno de esos textos escritos desde la vida misma, desde cada uno de sus habitantes. Y yo creo que allí podemos entrar ahora a ese rol de investigar ya en las lógicas, y voy a colocar entre comillas, oficiales, que nos permiten la maestría, el doctorado, pero que son formatos que de alguna manera podríamos poner en tela de juicio también, que si bien no son requeridos, pues no necesariamente quizás sean los que deben ser, porque desde la experiencia de semilleros de investigación hemos conocido infinidad de casos, y tú con experiencias significativas, y más aún, que esta es tu experticia también. Entonces, cuéntanos de tu tesis, esa que desarrollaste en la maestría, que hizo posible conocer un poco sobre praxeología. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? La praxeología. Mira, hay una cuestión muy interesante, yo ahorita he hablado de un minuto. Yo llegué, ya dije cómo llegué, ya después he estado en la parte de la docencia, independiente que esté uno como docente, yo me siento docente, eso hace parte de mi ser. Y encontré en un minuto una propuesta pedagógica, un modelo muy interesante. Lo había desarrollado, lo desarrolló y lo aportó el padre Juliao, Carlos Juliao. La praxeología viene a ser una trayectoria en la cual la persona, digamos que estaría en el acercamiento al contexto, a la realidad, y hay unas etapas en esa perspectiva que también va encaminando al ser humano hacia el conocimiento, que viene a ser ver, observar, es el encuentro a través de los sentidos sobre la realidad. Ya el ser humano empieza a preguntarse, bueno, ¿y eso qué significa? Empieza a profundizar, ya viene desde el conocimiento, la síntesis del conocimiento en las teorías, entonces empieza a interpretar y darle una significación, pero entonces no se queda simplemente en una parte contemplativa del conocimiento, sino, bueno, ¿yo qué hago? Está comprometiendo al sujeto
en su existencia para poder aportar en la realidad. Entonces, a partir de esa trayectoria de acercamiento con la realidad de la interpretación y actúa en ella y después, bueno, ¿qué fue lo que ocurre? Ese modelo ya lo desarrolló Uniminuto y ya acá internamente en la institución hay unas características muy interesantes porque llevan a que tantos docentes, administrativos, estudiantes convivan, hay una convivencia, o sea, eso influye y da un talante, un sentido social. Incluso en la propuesta institucional de la formación de los estudiantes se habla de aportar y formar líderes para la transformación de la sociedad en la realidad. Entonces, la pregunta era, bueno, se están formando profesionales en diferentes áreas y conocía algunas experiencias, entonces ya de manera sistemática me pregunté dentro del trabajo de grado y con un compañero nos preguntamos, bueno, esos egresados, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo logran llevar a la práctica efectivamente o si es simplemente una cuestión de momento? Y encontramos ilustradamente ya en los hechos profesionales de diferentes áreas que tienen un compromiso y que están generando acciones significativas en el contexto social. Es decir, y ahorita yo hacía la vinculación entre el conocimiento, es decir, cómo el ser humano preguntándose también llega a darle un sentido a su propia vida, porque normalmente nos han separado y digamos que a pesar de que epistemológicamente se habla de la relación teoría-práctica, todavía hacemos separaciones y no creamos puentes en esa relación entre la teoría y la práctica. Y el conocimiento como algo que va para afuera, pero no tan bien que nos transforma a nosotros. Entonces, desde la perspectiva de la praxeología, no es solamente generar, y ahí digamos que la praxeología tiene como algunos referentes a Orlando Falborda, la investigación acción participativa, la teoría pedagógica de Paulo Freire, la pedagogía crítica, tiene Hannah Arendt también desde la perspectiva de la condición humana. Entonces, vinculando estos y a otros autores, pero fundamentalmente al sujeto que conoce, que él mismo con ese conocimiento se va transformando. Al final no es solamente la pregunta, ¿qué hice? ¿Qué ocurrió? Sino ese conocimiento cómo me transformó y cómo me aporta para ser mejor. Muy bonito, digamos, una contemplación de la acción humana en el ámbito de la formación de profesores y básicamente, como lo planteaba Paul Ricoeur, esa reflexión de sí para poner en el escenario de la atestación esa ipseidad, que es un sí mismo reflexionado, ¿cierto? En el ámbito de la práctica docente. Sí, exacto. Y digamos lo que te decía, encontré una sintonía en la perspectiva personal y digamos institucional y de pronto hay ese diálogo, esa interacción. Y tomando no solamente a Paul Ricoeur, sino también, por ejemplo, a Martin Buber, en esa relación yo tuve en la construcción de un nosotros, de comunidad. Nosotros, sí. Somos, soy en tanto somos, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo se realizó el trabajo? ¿Cómo se hizo? Bueno, el trabajo, entonces, digamos que pues siempre esa perspectiva crítica, analítica sobre la realidad. Digamos, acá en mi minuto se pone las prácticas profesionales con ese sentido social, haciéndose las preguntas. Ya en la trayectoria, bueno, nos preguntamos, bueno, egresados, ¿qué están haciendo? Entonces tuvimos acercamientos y fue llevando a una construcción de historias de vida en la perspectiva de la persona en relación a lo que recogieron y lo que están haciendo a nivel social. Excelente. ¿Tú podrías decirnos cuál fue el logro, o sea, a qué aporta mejor eso que alcanzaste en esa práctica de la investigación, o sea, en ese ejercicio investigativo? Claro. ¿Cuál sería el aporte a la sociedad que pudieras decir desde esa acción, esto fue lo que llevé para la sociedad? Sí, lo que el aporte valioso fue
Sí, bueno, las personas que han sido formadas acá, ¿cierto? Porque estaba tomando la población de algunos graduados o graduados de Uniminuto, sí han tenido una transformación, ellos están aportando una transformación social, es decir, la creación de una conciencia social, no simplemente estaba en el enunciado, y digamos que en esa perspectiva yo hago todo un reconocimiento a la elaboración del trabajo que hizo sistemáticamente, creo que tiene una influencia importante como pilar para el desarrollo de la institución del padre Carlos Julião. Muy bien. Entonces, viene a ser esa parte donde se constata que no queda simplemente, porque muchas veces las perspectivas y las propuestas de los proyectos educativos institucionales están más, como decía Mauricio García Villegas, en una simbología, o se quedan simplemente en un énfasis en el papel, pero es también cómo realmente se integra a la realidad. Muy bien, o sea, este es un invitado que no solamente predica a todos aquellos que seguimos los intereses por hacer la investigación, sino que también lo practica. Entonces, esa formación que nos da cuenta, de la cual nos da cuenta en este momento a través de la investigación a los docentes, se refleja en la comunidad, en ese llevar desde el docente que alcanzó a tocar con la investigación un sujeto transformado que a la vez es capaz de transformar, como bien nos lo expone. No voy a dejar pasar la oportunidad para preguntarte por ese evento que estamos preparando y en el cual vamos a recibir más de 1000 proyectos en el departamento de Antioquia el próximo mes de mayo. Háblanos para cerrar con una invitación a todas las personas que nos escuchan, cómo llegar, cómo saber, cómo conocer y cómo acercarnos a esas actividades que infancias, niñez y juventud desempeñan, realizan y exponen en el marco de estos eventos. Claro. Muchas gracias por abrir también ese espacio, Blanca. Digamos, después de esos 2 años de confinamiento, pandemia, donde el evento, incluso Red Call sí lo hizo a nivel virtual, se va a realizar a nivel presencial entre el 11 y el 13 de mayo en el SENA de Pedregal. Hay más de 1000 proyectos y hay diferentes espacios. Hay talleres, cursos, están las infancias investigadores, experiencias de semilleros. La invitación es a toda la comunidad. Digamos que acá en la ciudad de Medellín todos son muy bien acogidos, y en ese espacio que es un festival, unos días de alegría donde estudiantes de diferentes niveles, desde niños hasta adultos, docentes, o sea, digamos que, y acá lo digo en estos términos, es un trabajo que se expresa con el encuentro departamental, pero es algo similar como en las películas. A mí me llama mucho la atención en las películas que son varios minutos de créditos, o sea, uno ve una imagen de una película, pero es el resultado de un montón de personas. Así es el encuentro departamental, desde las instituciones, desde las directivas, desde la parte administrativa, desde los docentes, desde los estudiantes, de las personas que incluso están servicios varios en el aseo para brindar los espacios, o sea, desde las personas que están atendiendo la cafetería. Entonces se vinculan de las familias que van allá, de los compañeros, o sea, es un festival, es una felicidad estar en ese encuentro. Entonces la invitación es para todos y el lugar del encuentro es muy accesible a través del metro, a través del metro cable que llega hasta las instalaciones del SENA de Pedregal. Entonces, entre el 11 y el 13 de mayo, totalmente invitados, cordialmente invitados para que se acerquen y participen. Y es de entrada libre. Claro que sí, es absolutamente gratuita la entrada para los participantes. Estaremos con más de 1000 proyectos recibiendo ese conocimiento que es también a la larga ciencia para el pueblo. Queremos agradecerte infinitamente estar en este programa, que nos hayas acompañado, para nosotros es muy importante, y que nos des a conocer todos esos importantes avances en materia de investigación y del cultivo de ser
cultores de la práctica investigativa en Colombia, cultores e investigadores. Yo creo que eso es un galardón que merece estar en el podio de los honores, porque nadie en este país voluntariamente, en su tiempo libre, se dedica a hacer algo tan hermoso como lo que se desarrolla al interior de todo ese equipo que has enunciado, trabaja por debajo, pero que permite grandes cosas como este encuentro departamental. Muchísimas gracias. Un saludo para cerrar. ¿Cómo quieres despedirte de la audiencia que hoy nos ha escuchado y que nos ha permitido ese honor de escucharte también? Blanca, muchas gracias por la invitación. Y digamos, las últimas palabras sería la invitación a las personas para que crean en ellas y generen una acción de esperanza en la medida en que escuchan a los otros y en la medida en que trabajamos conjuntamente para llevar a la práctica lo que estamos soñando. Bueno, sigamos cultivando en estos semilleros, sí, así como lo estamos hace cultivando. Nuestra amiga en el Cauca, quien nos enseñó de Cauca como madre de los bosques. Así es que con ese nuevo conocimiento yo diría que son madre de los semilleristas colombianos, madres y padres también, por supuesto, de los semilleristas colombianos, cultores de saber. Bueno, con esto entonces cerramos, querida audiencia, el programa de hoy y esperamos tenerles dentro de 8 días, donde tendremos una persona más que con su trabajo nos permita tener más conocimiento y más ciencia para el pueblo. Muy buenos días.